Bueno, esto es un trabajo de recursos proyectuales montado en la plataforma ISU, donde se va mostrando, ¿no es cierto?, un ejercicio de análisis de pruebas de material, hecha por un estudiante en el cual yo ya hice una presentación y que van a encontrar más adelante de cómo fue desarrollando su trabajo. Pero con el objeto de poder ustedes tener el parámetro en general de lo que pasa cuando se hace un análisis en artes visuales y de las capacidades que ustedes ya tienen instaladas para ir más allá de lo convencional, es que estoy haciendo este video para un poco interpelar, ¿no es cierto?, la seguridad y la confianza que ustedes puedan tener y para tratar, inclusive en este contexto actual, de ir un poco más allá de lo que uno suele ver. Por ejemplo, si uno coloca ficha de análisis de una obra de arte, por ejemplo, en Google, lo que yo veo acá es un poco lo que generalmente suelen entregar los estudiantes de arte donde sea, o sea, una imagen y luego un desarrollo de ese aspecto. Y eso se repite, como ustedes lo pueden ver, en muchas de las fichas o sistemas. eh, es bastante obvia esa respuesta. Yo creo que el estudiantado de artes tiene mucho más capacidades para poder hacer un análisis desde el manejo de la imagen, la cual están desglosando y tratando de compartir. Por ejemplo, acá vemos en las meninas una serie de trazados para establecer la composición. Lo mismo con este trabajo de Van Gogh. Ya por ahí hay una manipulación de la imagen, lo cual es mucho más acertado, digamos, para indicar bien, comunicar bien. El uso de colores, de tablas, todo eso es muy adecuado. Este tipo de imágenes también. Eso es muy adecuado, ir ilustrando de manera sistematizada, con una cierta estructura que se repite la información y no solamente presentando una imagen y hablando o escribiendo, perdón, todo lo que puedo decir de eso. También limpiando las imágenes como aparece acá. Bueno, y así uno podría ir viendo distintas formas y maneras de analizar una obra de arte. En este caso, ustedes no van a hacer un análisis de una obra de arte. Todo lo de los modelos icónicos perdón, se- eh, semióticos que ustedes vieron en el modelo de análisis visual, u otro, que sé yo, las categorías, o más bien el modo de Panofsky, por ejemplo, de análisis, etcétera, etcétera, que es posible de aplicar. No lo vamos a hacer en esta instancia para irnos a algo un poco más básico y que tiene que ver con estas pruebas de material. ¿Ya? Acá, por ejemplo, les quiero mostrar esto porque es algo que yo hice teniendo la misma edad que ustedes, en tercer año, cuando estudiaba dos carreras, arquitectura y arte. La verdad que a mí el graffiti callejero nunca me llamó la atención, por lo menos hasta esa edad. Lo encontraba un poco burdo, no entendía su impacto artístico y en la escuela de arte se nos impulsaba a desarrollar los proyectos formalmente bajo la categoría de un concepto. Entonces yo lo que hice fue buscar conceptos de lo primero que se me viniera a la cabeza y que encontraba eh, relativamente ridículo en ese entonces. Por cierto, cambié la mirada y ahora tengo una lectura distinta precisamente porque me eduqué en eso. Pero dije voy a sacar un concepto de diseño de los grafitis. Y para eso me propuse analizar los grafitis. Y es aquí donde yo quiero mostrarles cómo una persona que es la misma edad de ustedes, con los mismos conocimientos de ustedes, bastante ocupado porque está estudiando dos carreras, puede hacer un análisis que puede ir un poco más allá de mostrar una imagen. Entonces, bueno, ahí está un poco los distintos puntos en que yo tomé fotografías en el Concepción, en el Gran Concepción, por lo menos delimité un área que tenía que ver con San Pedro, donde vivía, y Concepción Centro, digamos. Establecí algunas categorías de graffiti, los focos de graffiti, que son estas murallas llenas de información. Luego, grafitis con alta visibilidad que están ubicados en calles con alto tránsito,
con un buen campo visual para poder ser apreciados o que circulan también por distintos lugares. Y luego los de baja visibilidad, señalando algunos que eran más bien como grafitis de prueba, de ensayo, o para marcar como puntos muy particulares. Por ejemplo, este que está al lado de la Universidad del Biobío, uno de los grafitis más antiguos de Conce, le apodaban el legendario. Y otros que son claramente de ensayo, de vandalismo y otro tipo de cosas. Entonces, bueno, dentro de los tipos de graffiti, eh, hay acá, por ejemplo, uno que denominado Oblio Burbuja. Yo tomé uno de un artista Dre, del artista Dre, de acá de Concepción también, bien conocido internacionalmente, una persona muy creativa, de hecho estuvo en la escuela un par de años y se retiró. Bueno, y voy desarrollando como el campo visual y su exploración. En este caso, dónde está ubicado. También después los focos de tensión dentro de la imagen, ¿no es cierto? Los focos de atención, los distintos planos. Y uno va elaborando toda una ilustración de los distintos aspectos que componen la forma. ¿Ya? Desde, por ejemplo, tratar de explicar, ¿no es cierto? eh, Cuáles son los módulos que la componen, en este caso la D, la E y la R, los distintos planos, cómo funcionan, y no es todo eso señalado con una foto y ya está, sino que uno va ayudando y comunicando la información. Por ejemplo, en el caso de las texturas, que hay una gradiente de color que es similar a lo que pasa cuando uno pega algo en una muralla y esto va decantando, ¿no es cierto? Va quedando la sustancia arriba y después va como chorreando hacia abajo. Y todo eso lo voy explicando acá con conceptos que son propios del análisis sintáctico, como equilibrio, con- concentración, similitud, em, las partes, etcétera, pero también desde un punto de vista del significado, la función y la representación. Y además añado otros ejemplos. Entonces, yo no les quiero decir que hagan esto, esto definitivamente un graffiti es una obra compleja, no es una prueba nada más. Pero lo que les quiero invitar a hacer, y aquí hay otros ejemplos de otras partes, aquí lo hice con, por ejemplo, otro estilo, repetí el mismo esquema. Lo que les quiero incitar, invitar a hacer es que ustedes puedan, de alguna forma, por ejemplo, a través de imprimir una imagen de una prueba de material, colocar una mica arriba de una transparencia, dibujar ciertas cosas y estar grabando todo eso o presentándolo por medio de fotografía para poder hacer un análisis adecuado, yo considero que es como que ya lo pueden hacer. Tuvieron procesamiento digital de la imagen, han tenido que hacer bitácora donde están analizando formas arquitectónicas, donde han hecho sus propios bosquejos también de manejo de maqueta, de desarrollo de volúmenes. Entonces yo creo que ustedes pueden hacerlo, no todo tiene que ser digital. Piensen ustedes que esto debe haber sido hace el 2002, no sé, hace 18 años atrás. Y yo recurría a las imágenes, a los soportes que tenía en ese entonces, Photoshop. Por supuesto, es un seminario, por supuesto, es mucho más grande que lo que ustedes van a hacer, pero yo creo que se puede, y en este sentido los interpelo, les invito a dar lo mejor de sí en este trabajo, ¿ya? No basta con solamente colocar una foto. Ya solamente desde el punto de vista fotográfico, uno puede hacer un esfuerzo mayor mostrando detalles, distintos planos, pero también desde el punto de vista gráfico uno puede la imagen manipularla de tal manera de dar a entender distintos aspectos. Por ejemplo, acá yo tomé una foto de un cochayuyo en una playa para hacer un contraste, digamos, con cómo funciona este estilo wild style, del cual cada forma es muy lineal, por cierto, y también tiene sus propias direcciones, sus propios centros de gravedad, y se van mezclando de tal forma que las letras Goer, en este caso la G, la O, la E y la R, apenas se percibe. Y todo eso tiene que ver con esta manera de comunicar del graffiti particular hip hop,
de ser un lenguaje propio de la cultura, no es decodificable por cualquiera. A diferencia de que sí los grafiteros, digamos, tienen esa línea de acción, que es el graffiti tridimensional, que se entiende por el hecho de la perspectiva y el uso del punto de fuga. Pero este otro graffiti, por ejemplo, el white style o el obli que les mostré recién, es mucho más de un código interno. Se reconocen entre sí los grafiteros, los escritores, digamos, y en fin, bueno, eso tiene que ver con el graffiti, pero la pregunta sería, entonces, ¿cuáles antecedentes son relevantes a considerar en el análisis de las pruebas de material de ustedes y cómo lo pueden mostrar? De la mejor manera, con un desarrollo amplio de ese cuerpo de formas, porque recuerden ustedes que no se trata de hacer una prueba, sino varias pruebas y ordenadas por categoría. Em, y eso, bien comunicado, bien presentado. En fin, les podría mostrar más. Si es que a alguien le interesa, le puedo compartir este material. Tienen todas las debilidades que tiene un trabajo hecho en tercer año, desde problemas de escritura, desde una cierta ingenuidad también en respecto a las conclusiones. Pero de todas formas, así como yo di lo mejor que pude en ese momento, yo le invito también a hacer eso para poder hacer de esto un trabajo significativo. Ustedes ven en los ejemplos que les voy a dar a continuación, que son trabajos llevados a lo propio y que tienen un eco o repercuten, más bien dicho, en el aprendizaje de ese momento y a futuro también. Porque una vez que lo hago, yo sé que puedo aplicarlo en otro ámbito. Ya en el futuro quizás ustedes van a estar mostrando otro tipo de ejemplos a otra persona, mostrando su propia obra, analizando la obra de otra persona en un programa, no sé, en fin. Pero cómo ilustrarlo, eso del análisis, es importante. Cómo se organiza y se comunica la información.